El Señor continúe bendiciéndonos. Si estamos hoy pues en la disposición de escuchar, de compartir, es porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Él dice que Él es nuestro ebenecer y sin compromisos, o sea, incondicionalmente Dios siempre nos ha ayudado y nos sigue ayudando, y esperamos de que siempre nos continúe ayudando a través de sus bendiciones, de su palabra, de sus promesas. Vamos a orar, a poner este tiempo delante de la presencia de nuestro Señor, y bueno, que el Señor sea pues glorificándose en este día. Usted y yo recibamos edificación, consolación, exhortación, algo, pero que el Señor de verdad de alguna manera se manifieste en nuestras vidas. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, en este día, y nos exponemos a tu palabra. Así, Señor, cuando nos exponemos a la lluvia, Señor, y salimos mojados, igual, Señor, hoy nos exponemos a tu palabra y queremos, Señor, salir siendo transformados por la acción de tu palabra en nuestras vidas. Señor, y mientras más duro llueve, más nos mojamos. Por lo tanto, Señor, trae una palabra, Señor amado, hoy, que venga desde tu trono eterno, Señor amado, y nos empape, Señor amado, completamente, de tal manera que corra agua, Señor amado, por nuestras vidas. Esa palabra gloriosa que necesitamos, y nos lave, nos limpie, nos transforme, nos sane, nos anime, nos edifique. Señor, todo nuestro ser es para gloria de tu santo nombre. Nuestras familias es para gloria de tu santo nombre. Toda tu creación, Señor amado, es para gloria de tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, Señor. Amén. Voy a pedirles que abramos el libro de Deuteronomios, capítulo 29. Solo voy a leer el versículo 29 de este capítulo ahorita. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Necesitamos pues que este texto hoy se arraigue más en nuestras vidas. Seguimos creyendo que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero dice que las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Vamos a entrar pues en reflexión acerca del tema de hoy, la palabra. El tema que compartí anteriormente pues quedó cortado, se me extendió, y hoy pues trato de darle continuidad para que complementemos lo que estábamos hablando allí aquel día. Pido disculpas a las personas que de pronto no lo escucharon antes. Tenemos la grabación, pero esta es pues como la segunda parte de ese tema que allí dejé empezado, y estaba hablando acerca de la necesidad que usted y yo, que cada uno de nosotros, la necesidad que tenemos de tener una buena relación con nuestro Dios, una buena relación con nuestro Creador. Cuando compartía el tema, allí les compartí algo de mi testimonio personal, donde resaltaba que en lo natural nosotros buscamos tener unas buenas relaciones con cada persona que está a nuestro alrededor. Y no solamente es tener una buena relación, sino mantenerla.
en el tiempo siempre mantenerla. Y nos esforzamos por tener una buena relación con la familia, con los compañeros de estudio, de trabajo, con los patrones, con los empleados, con los maestros, con los vecinos, etc. Y si eso es así, que nos esforzamos por tener una buena relación en lo natural con las personas, y es obvio y es necesario también hacerlo, pues con mayor razón en lo espiritual también necesitamos de tener una buena relación con nuestro Creador. Y allí estuvimos hablando acerca de la relación íntima que tenía Adán y Eva con nuestro Dios, en relación que por causa del pecado pues se cortó, se dañó, ¿sí? Y igual nos pasó a nosotros. Perdimos esa comunión, esa relación con nuestro Dios. Por lo tanto, terminaba el tema invitando a cada persona para que hiciera una reflexión acerca de cómo está su relación con Dios. Allí estaba terminando aquel tema cuando eso, eh, ¿cómo está tu relación con Dios? Eh, y cómo mantenerla, o qué debemos de hacer, ¿sí? Para si no está buena la relación, cómo hacemos rápidamente, el tiempo está corto, cómo hacemos para ir rápido y conectarnos, reconectarnos con nuestro Dios en una buena relación y mantenerla. No sé cuántos se sintieron animados con esta palabra, cuántos se sintieron retados y finalmente cuántos hicieron la tarea, ¿sí? Porque de verdad que no es posible tener una buena relación con nuestro Dios si no tenemos una comunión permanente, una buena comunión también permanente con nuestro Dios. También hacíamos énfasis en el versículo de Lucas capítulo 20, donde dice que el Dios de la Biblia, el Dios de los hebreos, el Dios de los pactos, es un Dios que habla. Nosotros a través de la palabra encontramos en muchas partes donde dice y dijo Dios, y dice Dios, y habló Dios. Por lo tanto, tenemos un Dios que habla. Ese es el Dios de los pactos. Y si nosotros estamos en un pacto con Dios, pues está claro que entre las personas que se hagan un pacto, las dos partes tienen que estar tener suficientemente claro a lo que se están comprometiendo o a lo que nos estamos comprometiendo. Por lo cual, nuestro Dios se aseguró de hacerse conocer y entender por todas sus criaturas, por todos y cada uno de los hombres y mujeres que hemos pasado por esta tierra. Y Él, como Rey soberano, como Espíritu y Ser Supremo, para relacionarse con el hombre, lo hace a través de la revelación. Para relacionarse lo hace a través de la revelación. Dios se revela al hombre de muchas maneras. Y esto, pues es lo que tenemos que conocer y entender para que mantengamos una buena relación con Él y para que sea fluida, constante. Nuestro gran Dios nos habla a nosotros a través de la revelación. Por lo tanto, ¿cómo mejoramos entonces nuestra relación con Dios? Pues conociéndolo, ¿sí? Entendiendo cómo Él nos habla, o sea, cómo Él se manifiesta en nuestras vidas. Hoy quiero, hasta donde alcancemos, mirar tres formas diferentes de cómo Dios se ha revelado, se está revelando y se revelará a la humanidad hasta que termine este ciclo terrenal que Dios ya tiene pues seguramente establecido un día donde esto se terminará. Tres formas, tres maneras. Vamos a mirar tres maneras. Antes dice, Dios se revela a través de la naturaleza. ¿Cuál es la intención? Conocer mejor esta manera de Dios hablar. Dice que habla a través de la naturaleza. Vamos a mirar, y esto pues nos tiene que ir acercando a tener una mejor relación con Él.
Yo creo que de alguna manera es lo que vemos, lo que comemos, por donde caminamos, lo que estamos viendo a través de la naturaleza, después lo que sentimos, después lo que leemos, lo que estudiamos, lo que creemos. Entonces vamos a mirar cómo juntamos una información que nos ayude a enriquecer en nuestra relación con Dios. Dice el libro de Romanos acerca de la naturaleza, de que Dios habla a través de la naturaleza, dice, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, se los enseñó, se los reveló, nos lo enseñó, nos lo reveló, está diciendo este texto. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Por lo tanto, dice el texto, que lo que nosotros no vemos de Dios, Él nos lo manifestó, no lo volvió visible, de tal manera que lo entendamos a través todo de su creación. Dice que la ira de Dios, en cuanto al pecado del hombre, se origina desde el cielo, porque Dios se opone a todo lo que produzca duda en nuestras vidas. ¿Acerca de qué? Acerca de conocer de verdad, de una manera real, la verdad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hará? Dios se ha encargado de que a nosotros nos quede muy claro de su presencia en todas partes, que todo lo copa, que todo lo llena. Porque el objetivo universal de toda la humanidad acerca del conocimiento de Dios como creador del universo se encuentra impreso en todos y cada uno de los hombres, en cada hombre y mujer que Dios ha traído. Dentro de nosotros viene impreso algo que nosotros podamos, a través de la creación, poder reconocer la presencia y la obra de Dios. Porque en la creación, allí está exclusivamente el autógrafo, la firma de nuestro Dios. La firma de nuestro Dios se encuentra en toda la creación, porque la creación, eso que nosotros estamos viendo por todas partes, demanda de un creador con sabiduría, con poder, con eternidad y demás. Esta creación de verdad nos habla de Dios. Cuando miramos los mares, los montes, las nubes que ya llevan el agua, la manera como la tierra produce, cómo los animales se reproducen, cómo nosotros nos reproducimos, ahí estamos viendo siempre el sello de Dios. En estos días estaba en una notaría haciendo una diligencia y observaba mientras me atendían una cantidad de documentos, bastantes documentos. Y estaba reflexionando acerca del tema y podía pensar que en cada documento que en esa notaría se encuentra debe de estar impresa la firma del notario. Porque documento que esté allí, para ser válido, tiene que tener la firma del notario. Aunque el notario está por allá en su oficina, encerradito, todo documento debe de pasar se tramita, se le da el trámite normal, pero finalmente tiene que ir a buscar el notario y el notario finalmente pone su firma. Así es Dios en la naturaleza, hermanos.
O sea, todo lo que nosotros vemos como creación lo hizo Dios y ahí está su firma. ¿Qué nos enseña el Salmo 33:6? El Salmo 33:6 nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca, dice que por el aliento de su boca fueron creadas todas las cosas. O sea, que Dios hizo lo suyo, todo lo que vemos, y lo afirmó en la palabra. Entonces ahora nos toca a nosotros creer, tener fe, convicción, seguridad de que en todo lo que vemos, ahí podemos ver la firma de Dios, ahí podemos ver la obra de Dios, ahí podemos ver la presencia de nuestro Dios. ¿Qué nos dice Hebreos 11:3? Si el Salmo está diciendo que todo lo que vemos lo hizo Dios, entonces Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Estos dos textos, o estos tres textos, nos enseñan que Dios en su poder y su gran conocimiento eterno de Dios, dice que por la palabra llamó a existir al universo y este vino a la existencia. Y desde el principio, la naturaleza nos ha dado o le ha dado al hombre la capacidad de descubrir muchos secretos de este universo y a través de esos secretos se han ido conociendo y entendiendo algunos de los atributos de Dios, como es su omnipotencia, su poder, su omnisciencia, su sabiduría, etc. De manera que a los cristianos no nos puede caber la menor duda de que el cielo, las estrellas, los animales, los árboles, el mar y toda la creación nos hablan de la existencia de un creador. Este es el fin de todo. O sea, todo lo que vemos como cristianos no nos puede caber la menor duda de que fue, Dios lo llamó a la existencia y vino y fue. Es sabiduría, es poder, es deidad de nuestro Dios, de ese Creador Supremo. Aunque en la historia muchos naturalistas han dicho que la única revelación de Dios que ellos, como científicos, como hombres, estudiosos, necesitan, dice que para entender de dónde vienen todas las cosas, dicen que lo hallan todo en la naturaleza. Y es verdad, sí, es verdad que la naturaleza nos acerca mucho a Dios. Pero nosotros, los cristianos, en el proceso que Dios ha hecho con nosotros, podemos decir con toda autoridad que este universo natural está limitado para revelarnos completamente al Creador. Porque este universo nos habla de los poderes de Dios, del conocimiento de Dios, pero no nos habla de algunos otros atributos de Él, como su carácter, su amor, su gracia, la salvación, la santidad, etc. Sí es verdad, esta creación nos habla mucho de la presencia de Dios, nos revela mucho del poder de Dios, pero esta creación, esta naturaleza está muy limitada para que nos hable completamente de lo que es Dios. Por lo tanto, el hombre quedará corto si va a pretender creer o a esperar que conocerá completamente a Dios solamente conociendo la naturaleza. No es así. Aunque sí nos acerca y nos da mucha información acerca de los atributos de Dios. Por lo tanto, pasamos a la segunda forma
o manera en la que Dios entonces se revela. O sea, ¿cómo más entonces Dios se revela a nosotros? ¿Sí? Para que fuera de lo que vemos a través de la naturaleza, de lo que comemos, de todo lo que hemos percibido a través de lo que Dios creó, ¿cómo más nosotros nos acercamos a Dios? Entonces, ¿cuál es la segunda forma o manera en la que Dios se revela al hombre? Pues dice que a través de su Hijo, a través de su unigénito Hijo. Es la segunda manera en la que Dios se revela al hombre. Y rápidamente, aunque también dice el Salmo 19:1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, la revelación cristológica o a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es la máxima expresión, la máxima forma en la que Dios se ha revelado a la humanidad, porque lo hizo a través de la persona de su Hijo que estaba en su seno, en su trono con él. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo? En Juan capítulo 1, del 1 al 14, dice que nuestro Señor Jesucristo es la palabra encarnada. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Dice, la palabra encarnada. Dice que el propósito de esta forma de revelarse de Dios a los hombres a través de sus hijos es que el hombre llegue a recuperar la imagen y la semejanza perdida en el huerto del Edén de Dios. Solamente lo recuperamos, esa imagen y semejanza con la cual Dios nos dice que la recuperamos a través de nuestro Señor Jesucristo y no de la naturaleza. La naturaleza sí nos habla mucho de Dios, pero se necesitó que viniera nuestro Señor Jesucristo y nos ensanchara, nos complementara ese conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Creador. Si nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos recuperando en nuestras vidas el carácter de Dios, vamos buscando la santidad de Dios, nos vamos acercando al amor a través de su gracia, de su salvación gratuita. También nos enseña este texto que en el principio, desde el principio, allá lo vemos en Génesis, al principio dice que Cristo era el Verbo y que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, podemos ver a través de este texto que nuestro Señor Jesucristo es el dueño del universo. Y si nuestro Señor Jesucristo es dueño porque es creador, entonces es superior a todo lo que vemos. Por lo tanto, reiteramos que ninguna persona, ni ninguna entidad, nadie, absolutamente nadie, podrá conocer a Dios solamente estudiando la naturaleza, la evolución o cuantas cosas que hablan a través de la naturaleza. No, porque nuestro Señor Jesucristo dice que es dueño del universo, ¿sí? Y si es dueño, entonces es muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor que este universo tan perfecto que nosotros podemos contemplar, vivir y disfrutar día a día. Y también con respecto de esto, entonces nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, nos afirma este texto que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios ha hablado ya muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, dice que en estos días, en estos postreros días, nos ha hablado por su Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, el dueño del universo.
Si el universo nos acerca a Dios, nuestro Señor Jesucristo nos da un mayor conocimiento, nos acerca mucho más al conocimiento de Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y habló, dice que esta revelación de Dios a través de su Hijo, de esa revelación, de esa venida, nos quedó el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Y Él se encargó, nuestro Señor Jesucristo se encargó de validar el antiguo pacto o el Antiguo Testamento. Y entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, nos los juntamos y de esos dos pactos nos quedó la Biblia, toda la palabra de Dios. Entonces, hermanos, o sea, todo lo que nosotros vemos desde Génesis 1:1 en adelante, toda esa bella creación que nos habla, según lo que leímos en Romanos, nos acerca mucho al conocimiento. Es imposible, hermanos, si nosotros pensamos en dónde estamos parados en este punto de la tierra, es imposible no pensar en un creador soberano, en un Dios todopoderoso, ¿sí? Pero ese Dios todopoderoso nos envió a su Hijo, a su unigénito Hijo, y nos dio el nuevo pacto, pero también validó el antiguo pacto, y de ahí nos quedó la palabra, nos quedó toda la palabra de Dios, todo lo que ahora sí nosotros necesitamos para conocer a Dios está escrito en esta palabra, y que esta palabra es la tercera forma de revelación de Dios a los hombres. Por lo tanto, a través de la palabra es que usted y yo hoy podemos entender, podemos conocer, podemos acercarnos de una, eh, de una forma de más conocimiento del que nos hablaba el pastor hace 8 días, o sea, con un mayor conocimiento, pero acerca de las cosas de Dios. Por lo tanto, la palabra es la tercera forma en la que Dios se revela a nosotros. Entonces, si es así, entonces es de mucha importancia que usted y yo entendamos acerca de la revelación bíblica. O sea, ¿qué nos dice Dios a través de la Biblia? ¿Qué revelación nosotros estamos teniendo acerca de estudiar, de discernir, de memorizar, de reflexionar, de meditar acerca de la palabra? ¿Qué ha pasado desde los orígenes? ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Cuál es su autoridad? ¿Cuál es su infalibilidad? O sea, es infalible, es inmodificable. O sea, la inspiración divina tiene N cosas para que nosotros podamos estar ahora tranquilos, ¿sí? Acerca de la autoridad que la palabra de Dios tiene para acercarnos a Dios. Y obviamente, teniendo muy en cuenta lo que nos dice Apocalipsis, se los quiero leer, Apocalipsis 22, 18, 19, dice lo siguiente. Apocalipsis 22, 18, 19, acerca de la palabra, dice lo siguiente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. A ver, hermanos, es determinante. Está sellándose la Biblia acá. Estamos hablando en los últimos versículos de la Biblia. Quiero recopilar, hermanos, lo que venimos hablando.
¿Cómo Dios se revela al hombre para hacerse entender? A través de la revelación. ¿Revelación de qué? De todo lo que vemos, de toda la creación. O sea, por donde pasemos, hermano, estamos viendo impresa la firma de Dios. Los amaneceres, los atardeceres, el mar, los montes, las flores, los árboles, los animales. Por donde pasemos, hermanos, ahí está estampada la firma de Dios porque Él es creador de todo. Luego, esto nos acerca a un conocimiento de Dios, a mucho conocimiento de Dios. Pero esta naturaleza es muy limitada para hablarnos completamente de Dios en su carácter, su amor, su santidad. De eso no nos habla la naturaleza. ¿Para eso qué? Para eso vino nuestro Señor Jesucristo y nos habló de quién es el Padre, cómo es el Padre, su carácter, su amor eterno, incondicional, etcétera, su perdón, su gracia, su misericordia, todo esto. Y nuestro Señor Jesucristo, con su venida, pues quedó establecido el nuevo pacto y validó el antiguo pacto con Moisés. De eso nos quedó esta palabra, y de esta palabra es de lo que está hablando ahorita acá Génesis 22, 18, 19, se lo vuelvo a leer para continuar con el tema. ¿Qué dice? Y que es bien delicado para tenerlo muy en cuenta. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de y de las cosas que están escritas en este libro. Por lo tanto, hermano, la palabra nos enriquece, nos ayuda mucho para acercarnos a ese conocimiento que necesitamos tener de Dios, de quién es Él, qué hace, qué está haciendo, qué ha hecho, todo esto para que tengamos una mayor relación con Él. ¿Cómo nos relacionamos mejor con nuestro Dios? Pues conociéndolo a través de su palabra. ¿Sí? Hay muchas partes donde nosotros leemos ahí y Dios dijo y Jehová habló y mandó el Señor una cantidad de cosas. Dios habla, mi hermano. Entonces, ¿qué podemos concluir, hermano? Que necesitamos esta palabra tal cual quedó escrita, ni se le pondrá ni se le quitará, en cuando en este tiempo se habla de nuevas versiones de la Biblia modificada, y de eso tendremos que poner demasiado cuidado, demasiado cuidado. Aquí el que se meta con esto se mete con Dios. Si la gente no lo cree, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y mantenemos la palabra tal cual llegó a nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, si nosotros hemos hablado muchas veces, o sea, dice la palabra, así dice es porque tenemos esta palabra y hemos ido una y otra vez a reflexionar, a mirar, a escudriñar, a entender, a conocer los planes de Dios, qué pasó con toda esa historia del pueblo de Israel, con la creación del hombre. Todo eso siempre vamos a la palabra. La pregunta que nosotros nos podemos hacer hoy es, entonces, ¿qué tal de nosotros si no tuviéramos hoy esta palabra? O sea, ¿qué sería de nosotros? O sea, ¿cuál sería el conocimiento que nosotros hoy entonces tendríamos? ¿A qué nos apegaríamos? O sea, ¿en qué mentiras estaríamos nosotros metidos o caminando? Entonces, vamos a hablar de los imposibles, de algunos imposibles que usted y yo, que para usted y yo sería si no tuviéramos esta palabra. Vamos a mirar algunos imposibles que sería, o sea, no sería posible entender si no tuviéramos esta palabra. Primer imposible, sería para nosotros imposible conocer acerca de los atributos divinos de Dios. ¿Como cuáles atributos? Pues su misericordia, dice que es rico en misericordia, la palabra nos enseña eso,
su gracia dice que es lleno de gracia, su santidad dice que es 3 veces santo, su amor dice que es eterno, nos enseña la palabra, su perdón dice, nos enseña la palabra que es incondicional su perdón para nosotros y otras muchas cosas. Todas estas virtudes de nuestro Dios no podríamos conocerlas sino a través de la palabra, a través de una revelación de Dios a nuestras vidas a través de la palabra. Una revelación bíblica y especial dada por Dios. Entonces, de verdad, hermanos, sí vuelvo y le invito a que haga una reflexión, hermano. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí si nosotros no tuviéramos la Biblia transmitiéndonos este conocimiento del que nos habla el pastor hace 8 días? Conocimiento espiritual, conocimiento bíblico, conocimiento de Dios, porque no hay otro lugar donde ir a buscarlo o donde encontrarlo. Vamos sumando. Segundo, imposible. Sería para nosotros imposible concebir en nuestras vidas la idea de un Dios trino, de nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no fuera por esta palabra no tendríamos cómo, sin una revelación, porque el hombre en su naturaleza caída se volvió monoteísta, cree en un Dios, el que sea, en un Dios, o se volvió monoteísta y cree en muchos dioses, adorando a muchos dioses. Pero el hecho de que nosotros hablemos de que existe un Dios trino, un Dios en 3 personas, nos volvemos diferentes al resto de las creencias del mundo, hermanos. ¿Sí? Es imposible de conocer y entender por la luz de la razón o a través de la naturaleza acerca de este Dios trino. Solamente esto es posible por una revelación bíblica y especial a través de ese mismo Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo se lo estoy mencionando, hermanos. O sea, ¿cómo nosotros podíamos entender a nuestro Dios trino si nosotros no tenemos esta revelación bíblica? Que ese mismo Dios trino nos lo estableció y nos lo dejó acá escrito para que nosotros nos acerquemos a ese conocimiento. Tercer imposible. Para nosotros sería imposible conocer y entender la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de nuestra fe. ¿Cómo podríamos nosotros conocer o entender eso si no por esta revelación bíblica? Porque la mayoría de las personas no alcanzan a entender lo que es gracia. Ayer hablaba con una persona un buen rato y me insistía mucho acerca de que estamos dando, de que estamos ayudando, y lo cual es bueno y necesario. Pero le insistía yo a esta persona y le decía, hermano, sí, está bien, claro que sí, pero hermano, no te olvides de la gracia de Dios. No te olvides que no es por obras, sino por gracia. No es porque nosotros estemos haciendo muchas cosas, es entender la gracia de nuestro Dios. Y esa gracia nosotros solamente podemos entenderla a través de la palabra. Esa gracia que nos perdona, esa salvación que se nos regala, y que todo esto fue solamente a través de creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue quien fue hasta la cruz y murió por causa de nuestros pecados, para que nosotros fuésemos salvos. Y obviamente, hermanos, sin procurar alcanzarla a través de nuestros propios medios, a través de nuestra propia razón, a través de lo que nosotros pensaríamos o creeríamos. Esto es por gracia divina, por gracia de Dios, es regalo de Dios. Cuarto, para nosotros sería imposible conocer o entender nuestro origen.
¿cómo podíamos nosotros conocer y defender nuestro origen de lo que se habla en toda la historia si no fuera por lo que nosotros hemos aprendido en la palabra? ¿De dónde venimos? Porque a través de la historia entonces se ha hablado mucho, se ha especulado mucho sobre el tema del origen del hombre, pero la ciencia, con toda su investigación, con todos los estudios, no han podido traer una respuesta satisfactoria y convincente acerca de nuestro origen. Pero en la palabra, solamente a través de la revelación bíblica, Dios nos resuelve esta incógnita. Depende de nuestra fe, lo que hablamos al principio, depende de nuestra fe si creemos o no creemos, pero Dios nos resuelve esta incógnita, le resuelve a la humanidad esta incógnita desde el principio de la Biblia en Génesis, porque Él nos revela la pura verdad. Dice que el hombre fue hecho por Dios y que fue hecho a su imagen y semejanza. Pero todas estas teorías que han existido a través de la historia han dicho que el hombre es producto de un accidente natural o de una evolución o de otras cosas. Pero la palabra de Dios es contundente y no deja dudas en afirmar que fue nuestro Dios quien en el principio creó los cielos, la tierra, los animales, las plantas y luego trajo al hombre, porque todo lo que hizo anteriormente lo hizo pensando en que traía al hombre. Toda la creación está en favor nuestro. Por eso nosotros a través de eso vamos a tomar un alimento. ¡Wow! Bendiciones de Dios. Dios prospera la tierra, hace que germine, que dé semilla, que produzca. Sí, y cuando nos sentamos a la mesa, hay una cantidad de cosas ahí en los platos que vienen de ese poder, de esa fidelidad, de ese sello que Dios puso en la creación y que los hizo fructíferos. Entonces, cuando vemos las nubes que pasan y que llevan ahí colgada el agua y que la dejan caer sobre los montes, sobre los desiertos, a donde Dios las manda, allá van a llevar el agua. Cuando vemos ese ímpetu del mar en esas olas gigantes y la palabra solamente dice que Dios le dio permiso solo de llegar hasta un punto y de aquí no pasarás. Entonces, en todo eso nosotros vemos la grandeza de Dios, el poder de Dios. A nosotros como cristianos no nos puede caber la menor duda que nosotros somos de la mano de Dios, de la palabra de Dios, venimos de nuestro Creador. Quinto, sin una revelación bíblica, nosotros no podíamos conocer el propósito que Dios tiene para con nosotros. No podíamos conocerlo. ¿Dónde más podíamos ir a buscar cuál es el propósito con el cual Dios nos mandó a esta vida? Entonces viviríamos sin propósito, a estas alturas viviríamos sin propósitos, hermanos, y cada día y para adelante. Pero a través de la palabra conocemos, podemos entender con qué propósito Dios nos mandó a esta tierra. Aunque muchos ignoren, nosotros sí debemos de conocer que el principal propósito de la creación del hombre es para que glorifiquemos a Dios. Eso lo aprendemos a través de la palabra. Si no conocemos la palabra, si no estamos entendiendo, si no creemos, si no nos acercamos a la palabra, si no la abrimos, hermano, pues ¿cómo vamos a hacer, hermano? Dios te mandó a este mundo, Dios me mandó a este mundo, no para que vivamos cada día. Dios nos mandó con un propósito y ese propósito es glorificar a Dios en todo. La bendición para usted y para mí es que cuando descubrimos este propósito, esta misión con la cual Dios nos mandó a esta tierra, nuestra vida cambia. Y de eso damos testimonio. O sea, vivíamos perdidamente, hermanos. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios fue el que nos encontró, nos habló, nos
cambió nuestra manera de pensar a través de su poder, de su Santo Espíritu, y nuestras vidas cambiaron radicalmente, porque empezamos a comprender que nuestra responsabilidad es alejarnos de lo malo, alejarnos del pecado y obedecer a la voluntad de nuestro buen Dios, de nuestro Creador. Ese es el propósito con el cual Dios nos mandó a esta tierra y solo lo encontramos en la palabra, en la Biblia, a través de la revelación que Dios nos da a través de su palabra. No hay otra manera donde encontrar esto, mi hermanos. Aquí entonces se trata de fe, de lo que leímos en Apocalipsis, ¿sí? Esta palabra ya está completa y ni se le pone ni se le quita. Otro imposible. Sería para nosotros imposible conocer nuestro estado intermedio o creer en este estado intermedio. ¿De dónde venimos? Lo que estamos haciendo en esta tierra, nuestro estado intermedio y para dónde vamos. Sería imposible para nosotros conocer este estado. Estos años que Dios nos da sobre esta tierra, con ese propósito con el cual nos mandó a vivir, este estado intermedio, lo que debemos de hacer entre la vida y la muerte, alcanzamos a glorificar a Dios, alcanzamos a conocerlo, alcanzamos a creerle, alcanzamos de verdad a acercarnos a Dios de la manera que debemos de acercarnos. Solamente, hermanos, volvemos, esto lo podemos entender. Propósito de Dios, ¿qué hacemos en este estado intermedio? O sea, ¿cómo debemos de vivir en este estado? Lo encontramos a través de la palabra. Séptimo, tampoco podíamos conocer entonces el futuro estado del hombre. O sea, entonces, ¿qué pasará? O sea, ¿de dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo en este estado intermedio? ¿Y para dónde vamos? Porque los conceptos del hombre relacionados con este aspecto también han sido muy diversos, variados, ¿sí? Unos han dicho que la vida se extingue con la muerte y que se murió y como el animal, ¿sí? Que simplemente nos ocurre eso al morir y que dejamos de existir. Otros han dicho que hablan de la reencarnación, que nos volvemos a encarnar, lo cual yo personalmente yo no creo ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Otros hablan de un cielo de gozo, de placeres, de cosas que también es equivocado, o sea, parecido mucho al gozo mundanal, no es así, tampoco es así. Pero todas estas teorías confunden o mucha gente se va acomodando a ellas. Pero sinceramente, el que quiere llenarse de Dios, pues, y llegan tantas mentiras y tantas cosas, pues confunden. Por eso necesitamos conocer cada día más y mejor las verdades bíblicas y los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Porque mi hermano, fuera de eso, de lo que estamos hablando, nosotros también debemos de conocer claramente lo que nos decía la palabra, el que le quita o le ponga, Dios añadirá o quitará, ¿sí? Porque entonces también viene el juicio, ahí está hablando del juicio, porque también entonces, ¿cómo haríamos para nosotros llegar a saber y entender, hermano, y que la conciencia nos dice, nos habla de que la paga del pecado es muerte para el hombre? Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solamente la revelación bíblica nos disipa toda confusión, toda tinieblas acerca de dónde venimos, dónde estamos y qué pasará en nuestro futuro. No hay otra parte donde ir, hermanos. No hay otra parte donde ir. Aquí es donde encontramos las promesas de salvación. Están expresadas claramente. Es por todo esto, hermanos, que la Biblia
es la palabra escrita de Dios. Es una fuente inagotable donde cada cristiano entramos a saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Es en la Biblia donde se encuentran las enseñanzas que rigen nuestra conducta, la conducta del cristiano mientras estemos en esta tierra. La Biblia, hermanos, usted ya conoce y sabe que es el libro más leído del mundo, pero más perseguido del mundo. Pero cuando lo hemos abierto, cuando hemos abierto sus páginas, buscando con necesidad de mejorar esa relación que tenemos que tener con nuestro Creador, siempre lo hemos encontrado. Siempre hemos encontrado a un Dios esperándonos, a un Dios que ha tocado nuestra puerta constantemente, a un Dios que de una y de otra manera nos ha estado llamando. Concluimos, hermanos, la naturaleza nos habla y nos acerca a Dios, pero no es completa la revelación. Por eso vino su Hijo, envió a su Hijo, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Creer qué? Pues a toda la palabra que Él nos dejó, a toda su obra que Él hizo por nosotros. Y eso lo condensó, toda esa palabra, y validó la palabra que ya estaba, el antiguo pacto. Nos puso el nuevo pacto, hermanos, y todo eso está expresado en la palabra. Y solamente usted y yo saldremos de tinieblas. Cada persona salimos cuando nos hemos acercado a la palabra de Dios, cuando hemos abierto sus páginas, cuando nos hemos alimentado, cuando nos hemos fortalecido en fe, cuando nos hemos fortalecido en la esperanza, cuando hemos visto y entendido que de verdad en nuestras vidas se produjo un cambio cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, hermanos, concluyo diciéndoles, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo hacemos para mejorarla? Y si está bien, ¿cómo hacemos para mantenerla? O sea, entendiendo y conociendo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, nos habla, se nos revela a través de la creación, a través de su Hijo, a través de la palabra. Y hay otras maneras de Dios revelarse a nosotros. Ahorita solo estaba hablando y mencionando esto, pero el tema es muy extenso. Mi hermano, pero sí pienso que esta corta reflexión sí nos ayuda para que nosotros nos acerquemos con más confianza a Dios y podamos mejorar. Tenemos cómo hacerlo, cómo mejorar nuestra relación con una comunión permanente, porque Él es un Dios vivo, que habla, que entiende, y está claro que como una persona nos metió en su pacto de amor, de salvación, pero en ese pacto Él nos da muchas cosas y nosotros tenemos que hacer las nuestras. Él ya hizo lo mucho, ahora nosotros tenemos que hacer lo poco, pero Él no hará lo mucho hasta que nosotros no hagamos lo poco. Hagamos pues lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y Él hará el resto. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que tu palabra, Señor amado, corra en cada uno de nosotros, Señor amado, y haga lo que tú, Señor, la has mandado hacer. Señor, por favor, seamos edificados, seamos, Señor amado, fortificados. Señor, seamos entendidos, nuestro conocimiento aumente, nuestra fe aumente, nuestra esperanza aumente, Señor amado, cuando nos exponemos a tu palabra. Señor, gracias. Abre nuestros ojos, Señor, porque si la naturaleza nos habla de ti, queremos verte a través de toda la naturaleza, Señor amado.
Eso cambiará nuestra perspectiva, eso cambiará nuestra manera de comportamiento, de hacer las cosas. Estaremos agradecidos con el día soleado, pero estaremos agradecidos con el día lluvioso, Señor amado. Disfrutaremos de los montes, pero disfrutaremos de los valles, Señor amado. Disfrutaremos del desierto, pero disfrutaremos del mar, Señor. Cuando veamos tu creación, Señor, allí queremos verte. Gracias por enviarnos a tu Hijo, gracias por ese plan de salvación, gracias por la palabra, Señor amado, que es viva y eficaz. Pedimos a tu Santo Espíritu que nos confirme hoy, Señor, de nuevo en ese llamado, en esa obra que tú te has propuesto con todos y cada uno de nosotros. Hoy perfecciónala para gloria tuya y bien nuestro, Señor. Amén. Amén.